Muy bien, seguimos en el gran encuentro y en este último bloque va a ser un gusto grande poder comunicarnos con quien es ya nuevamente presidente comunal de Wilrey, ha sido reelegido en esa función, así que tiene otro mandato por iniciar. Los saludamos y lo felicitamos, por supuesto, a Benjamín Gianetti. ¿Qué tal, Benjamín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, hubo una elección, hubo un resultado categórico, contundente, y lo primero que se me ocurre es pedirte una evaluación. Ya han pasado varios días, así que de pronto seguramente ya han procesado bien lo que ocurrió. Y la evaluación no solo por lo que pasó a nivel de Wilrey, sino también a nivel provincial. ¿Qué mirada tenés de lo que fue el escenario en nuestra provincia de Santa Fe y en Wilrey en particular? Bueno, como mencionabas, fue una elección bastante contundente en todas las categorías, fundamentalmente en nuestro departamento. Bueno, nosotros puntualmente en Wilrey sacamos cerca del 86% de los votos, una elección récord en el departamento y en la provincia, también una elección marcada. Venían siendo elecciones más disputadas en el ámbito provincial y esta fue por una muy buena diferencia. Yo creo que mucho tuvo que ver el armado político, si bien en elecciones anteriores eran más parejas porque se dividían en tres tercios prácticamente el electorado, y en esta oportunidad, de manera muy inteligente, nuestros espacios políticos que terminan formando lo que es el Frente Unido para Cambiar Santa Fe, de manera acertada han eh, elaborado esta herramienta electoral que le ha permitido nos ha permitido, perdón, obtener un triunfo en todas las categorías, ya sea a nivel de presidente comunal, a diputados, a senadores y al gobernador. También entiendo que ha sido en el orden provincial un gobierno que no ha cumplido con las expectativas que tenía en el origen, no ha podido cumplir uno de los principales temas de campaña que había sido planteado, como resolver la cuestión de seguridad. Creo que no solo que no se cumplió, sino que se empeoró, y eso la ciudadanía lo ha castigado a través del voto para terminar un poco con el populismo previo a las elecciones, de decir yo lo voy a solucionar, pero no decir cómo, y eso quedó demostrado. Y bueno, acá en Wilrey ha valorado una gestión ordenada. Yo siempre digo prácticamente lo mismo: orden puertas adentro de la comuna, orden financiero, administrativo, cumpliendo con las cuentas, los proveedores al día, con las obligaciones salariales, y también puertas afuera de la comuna, haciendo mucha obra pública. Así que esto no hace más que redoblar el esfuerzo, porque si bien esta es nuestra cuarta reelección, generalmente pasa que elección tras elección uno, y es un desgaste natural, vaya decreciendo en el caudal electoral, y nosotros a la inversa fuimos aumentando elección tras elección. Eso marca que indudablemente, lógicamente que tenemos errores como cualquier ser humano, pero indudablemente han sido mayores los aciertos. ¿Qué edad tenés actualmente, Benjamín? 40. Y entraste a la gestión como presidente comunal, ¿con qué edad? En el 2017, con 33 años. Pero claro, y antes había estado acompañando a tu padre, ¿no? Al Colorado, al querido Colorado, en una función también dentro de la estructura del gobierno. O sea que experiencia has aquilatado y mucha. Sí, sí, por suerte sí. De todos modos, no es lo mismo acompañar que, bueno, estar al frente. Las responsabilidades, lógicamente, son mucho mayores, y después cada uno, lógicamente, le da su impronta personal. Si bien va adquiriendo experiencia, que es muy importante, pero después el trazo fino de la gestión tiene que ver mucho con la decisión, con la impronta, con el carácter, con la mirada que le da el presidente comunal. Bueno, a todo esto, el triunfo de Puyaro en la provincia fue categórico y se está estructurando ya un gabinete. ¿Tenés alguna mirada sobre el mismo? ¿Estás conforme con los espacios que está teniendo el Departamento General López? De hecho, hay muchos diputados de la zona, pero digo en el plano ejecutivo, esta sería la primera pregunta global. Y le voy a agregar una particular que tiene que ver con el rumor
acerca de si Benjamín Gianetti también puede ser parte de ese equipo de gobierno provincial, solicitando licencia o articulando, no sé, la ida de la gestión comunal, en fin. Una doble pregunta dentro del mismo tema. La verdad que sí, estamos muy conformes con la conformación del gabinete comunal. Son todas personas de mucha experiencia, de mucha jerarquía, pero fundamentalmente para nuestra zona, la General López es el tercer departamento en importancia en la provincia de Santa Fe y en el reparto de fondos está ubicado número 15. Entonces es necesario hacer un cambio de esa matriz, una reparación histórica, como suele decir el senador Enrico, y eso no solo queda en lo discursivo, sino también en los hechos concretos, y por eso tenemos además de los legisladores, como mencionaba, vamos a tener 2 o 3 ministros de nuestro departamento. Eso va a ser lógicamente muy, muy importante. Te pido que Y los bueno, menciones, que lo menciones. Sabemos de Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas. Esto ya está confirmado. ¿Y otros serían? Gustavo Puccini, que iría al Ministerio de la Producción, otro gran ministerio que además incorpora parte de la obra pública, porque la idea del gobernador es que la obra pública esté destinado a fortalecer la producción. Y en salud se está mencionando la diputada Silvia Ciancio. Así que bueno, 3 ministerios muy importantes para nuestro departamento, Para pero quienes, además con el para quienes gusto. nos están escuchando, sería bueno que nos describas algo de Puccini y de Cianzo. Enrico, bueno, Bueno, harto conocido, pero un poco algún dato adicional de ambos. sí, bueno, Lisandro lo he conocido, lo conocen los vecinos igual que a cualquiera de nosotros por la presencia y la participación que tiene en cada pueblo. Silvia es actual legisladora provincial y estuvo en la última gestión del ingeniero Lichit como encargada del nodo de salud. Tiene mucha experiencia, mucho conocimiento. Estuvo como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, así que conoce fundamentalmente la problemática de todos los zancos de la región, así que eso es muy importante. Y bueno, Gustavo Puccini es una persona de suma confianza de Maxi Puyaro, el próximo gobernador, oriundo acá de la localidad de La Bordeboy, que se va a hacer cargo de una de las carteras más importantes del próximo gobierno. Y bueno, la verdad que es muy, muy importante para nuestra región estas designaciones. Bueno, hay que destacar que en alguna entrevista mucho tiempo atrás, con mucha seguridad estabas planteando que ibas a defender a Puyaro gobernador, que había una cerrazón muy fuerte de toda la estructura política de la zona en torno a la candidatura de Maximiliano. De hecho, este departamento fue también un factor fundamental para que ganara la primaria a Lozada, ¿no? En ese sentido, ¿a qué atribuís la consolidación de esa idea política que pudo tener el resultado tan satisfactorio? Doy fe, porque lo habéis dicho hace muchísimo tiempo atrás, esa definición. Sí, sí, nosotros generalmente no especulamos en términos políticos, siempre, independientemente del resultado, siempre jugamos al 100% y estábamos muy convencidos del resultado porque primero la gente valoró la política sobre cualquier eh, aventura que se pudiera dar en la provincia, y eso es muy importante, un mensaje muy importante. Valoró a aquella persona que está preparada, que se formó, que estudió, que recorre y conoce cada rincón de la provincia de Santa Fe, y eso también vale para el orden nacional, sobre todo en estos tiempos. Y después, fundamentalmente, en nuestro departamento, porque ahora que ya pasaron los tiempos políticos, a lo mejor alguien puede decir, y se quejan porque estamos en plena campaña electoral. Ahora que ya pasó las elecciones, que ya tenemos resultados puestos, seguimos sosteniendo lo mismo. Hemos sido claramente discriminados la mayoría de los municipios y las comunas del departamento, y somos quienes gobernamos la mayoría de esos municipios y comunas. Entonces, eso generó un compromiso de todos los referentes locales que se tradujo en un fuerte impacto en las urbes. Y en este esquema de la descripción que estás dando del gabinete provincial, las expectativas, el rumor también de que Benjamín Gianetti podía ser parte del mismo. ¿Fue un simple rumor? ¿Hubo alguna propuesta? ¿Es una alternativa que estás estudiando?
Sí, no puedo conocer, a mí mucho no me gusta hablar todavía del tema, pero sí, la propuesta está, es una alternativa que estamos manejando junto con el senador Lizano Rico y el próximo gobernador Maxi Cuyaro, a ver qué es lo más conveniente para nuestro pueblo, para nuestra región y para la provincia, en qué lugar puedo servir más. Lógicamente hay charlas que están mucho más avanzadas, pero no me gustaría adelantarme hasta que lo confirmen las máximas Sí. autoridades y también depende de una decisión personal que, bueno, lo estamos evaluando. Así que, pero bueno, no se va a demorar mucho más. Yo creo que en 10 o 15 días ya te voy a poder estar confirmando por sí o por no, y si es por sí, en qué lugar, pero bueno, lo estamos evaluando seriamente. Claro, porque además está también el sucesor o la sucesión, ¿no? En esa función del presidente comunal, que en ese sentido seguramente habrá consensos internos, si fuese que se da Sí, esta instancia tuya. sí, en eso hay total acuerdo de toda la comisión comunal, de todos los espacios políticos que integran nuestro frente político acá en la localidad. Pero bueno, todavía no está nada definido ni cerrado. Lo que sí digo yo es que aquello que hacemos política con pasión, que es como lo hacemos nosotros, muchas veces las decisiones personales quedan en un segundo plano y siempre priman las decisiones colectivas. Así que en ese sentido, asumir una función en el gobierno provincial demanda un esfuerzo muy importante, sobre todo para las personas que nos quieren, para la familia y para uno también, porque tiene que dejar su lugar, se tiene que ir a vivir a Santa Fe. Eh, la gente de Wilray sabe todo lo que me costó, todo lo que trabajé para poder alcanzar el gobierno de la comuna de Wilray, todo lo que trabajé para poder hacer la gestión que llevamos adelante. Y bueno, esta duda también que tenemos, o esto que estamos evaluando, a mí me genera mucha nostalgia, si se quiere decirlo de alguna manera. Es difícil desde lo personal, pero lógicamente voy a estar donde el grupo político que represento considere que debo estar, independientemente de alguna opinión personal mía. Uno, como te decía, cuando hace política con pasión, se brinda 100% a la función pública y así es como lo hago yo. Recordemos que tu profesión es de abogado. Sí. Y es una cuestión que, bueno, la ejerciste poco, mucho tiempo, la seguís haciendo en forma paralela. ¿Cómo es en ese sentido tu vinculación con la profesión? O la No, la comuna, ejercí, lo que pasa es que la gestión política obviamente te ha ocupado, uno diría, casi el 100% del tiempo, ¿no? sí, seguro. Ejercí la profesión, yo me recibí con 26 años. Bueno, del momento que me recibí, ejercí la profesión. Después, además de la profesión en términos privados, también empecé a asesorar en funciones públicas, ya sea comuna, bueno, legisladores y demás. Y bueno, y cuando me tocó hacerme cargo de la comuna, directamente cerré el estudio jurídico porque entendía que me tenía que dedicar 100% a la función pública porque a media es muy difícil. Bueno, y a todo esto, el Benjamín Gianetti de todos los días está también, me decías, vinculado con el club, encontrándote con amigos, charlando, haciendo deporte, haciendo vida social. ¿Cómo es el resto? ¿Cómo compaginás ese diseño, ¿no? de los tiempos de tu vida allí en Wilray? Y es difícil porque el presidente comunal es un ciudadano más del pueblo y así lo considero yo y nunca intenté que sea de otra manera. Entonces a veces es difícil dejar la gestión, eh, incluso en momentos privados, pero es difícil desatender o decir, bueno, dejo el teléfono, no lo escucho, o me golpean la puerta,
o me ven en el club, como te mencionaba, hoy estaba en el club y bueno, sale el tema político o una pregunta, es muy difícil separarlo y aparte yo he tomado un compromiso tan grande que a veces a lo mejor estamos, qué sé yo, comiendo un asado con los amigos por ejemplo, se larga a llover y yo ya estoy pensando, a ver, que no haya un problema, que no se caiga una planta, que no se tape una alcantarilla. La verdad que es difícil y bueno, y nosotros los presidentes comunales, y eso me van a entender lógicamente todos, somos la primer puerta donde va a golpear la gente y está muy bien porque así tiene que ser. Entonces es muy difícil hacerse el, el espacio privado. Pero, pero bueno, uno eligió esta manera de vivir y lo hacemos con gusto. Por más que a veces, lógicamente, tenés dolores de cabeza, te pasás malos momentos, pero bueno, cuando podés concretar algo bueno o algo positivo, es lo que compensa el resto de los problemas. Conociendo la tarea que estás planteando, que es así, estás dando cuenta de lo que significa desarrollar una gestión de presidente comunal, el compromiso diario, cotidiano, atender a la gente, poner el oído, ¿no? Escuchar. Y muchos, o la gran parte de quienes están en la política, viven de esa forma, ¿no? Con ese apasionamiento. ¿Qué ruido te hace o no te hace ruido cuando se habla, por ejemplo, del lado de los libertarios, de Milei, de la casta política? ¿Cómo tomás ese concepto? Me cae mal, lógicamente, porque como en la política, como en todos los ámbitos de la vida, hay personas buenas y hay personas malas. Cuando generalizamos, las generalizaciones no son buenas. En la política habrá políticos corruptos y hay políticos que son muy buenos, que dejan todo por la función pública, como hay en los clubes, como hay en la sociedad privada, como hay en la escuela, como hay en todos. Entonces, las generalizaciones son muy malas, pero particularmente el fenómeno este de los libertarios me preocupa y mucho. Me preocupa mucho porque digo, una persona que plantea la libre portación de armas, con los problemas que ello implicaría, que después no nos lamentemos, y es el momento para empezar a plantear estos temas, y está muy bueno, Julio, que me lo pregunte. Después miramos en Estados Unidos cómo a veces aparece una persona con problemas psicológicos y hace una masacre en una escuela y mata a 10, 20 personas. No nos alarmemos porque acá hay un candidato que lo está proponiendo. No nos alarmemos tampoco cuando un candidato propone y plantea que los órganos sean una cosa que estén en el comercio. Cuando cuestiona el INCUCAI. El otro día sacó un comunicado el INCUCAI muy claro, pero cuando plantea abiertamente la comercialización de los órganos humanos. No nos asombremos después porque hay un candidato que plantea la eliminación del Ministerio de Obras Públicas, que la obra pública solamente se tiene que hacer si es rentable para un privado, que el Estado no tiene que hacer más obra pública. Y acá lo pongo con un ejemplo claro de Wilray. Yo le pregunto a las más de 250 familias que accedieron a un lote social en Wilray, que lo están pagando los primeros a 3.000 pesos la cuota y los últimos a 10.000 pesos la cuota. ¿Cuándo un privado va a hacer un loteo de esa manera? Nunca, porque no va a ser rentable. Entonces empecemos a valorar esas cosas. ¿Cuándo van a poder acceder a la red de gas o a una obra de pavimento? ¿Para qué privado es rentable hacer una obra de pavimento en un barrio donde la gente no lo puede abonar? Olvidémonos de la obra pública. La Bueno, y gente de teniendo... Wilred, pero fundamental, perdón, que termino la idea, sí. de Wilray, pero fundamentalmente de nuestra zona. Nosotros somos un polo fundamentalmente textil y hay un candidato que plantea la dolarización y eso es la apertura indiscriminada de los mercados. Y acá nosotros en el 2001 vimos como la empresa más grande de Wilray despedía a 1.300 empleados, culpa de esa apertura indiscriminada de la importación. Y también nosotros vimos acá cómo se había armado un grupo en defensa para frenar los remates de los campos, porque nuestros cereales no tenían el precio internacional que correspondía. ¿Qué queremos? ¿Volver a eso? O cuando nos vengan a decir que para mandar a nuestro pibe al jardín tenemos que pagar una cuota, o para ir al Sanco tenemos que pagar antes y va a empezar a haber calidad de salud para los ricos
y otra para los pobres. Entonces, detrás de ese discurso tan lindo, que aparenta ser tan lindo, hay muchas cosas atrás que tenemos que empezar a evaluar y que pido a la gente tome conciencia de eso, porque además plantean y la casta está dentro de las agrupaciones libertarias. O Luis Barrio Nuevo, que hace 30 o 40 años que es sindicalista en el mismo gremio. O Bussi en Tucumán, que es el hijo del dictador, que fue dictador, represor y gobernador. O Martín Menem, que es el sobrino de Carlos Menem en La Rioja. No nos engañemos, prestemos atención porque después nos vamos a lamentar. Claro, quise introducir también un concepto, estaba escuchando atentamente y por supuesto sos muy claro y muy bien orientado en todas las reflexiones que haces, teniendo en cuenta también tu pertenencia al radicalismo, ¿no? Y la visión que tuvo el radicalismo siempre en defensa de la educación pública, una vocación enorme que siempre exhibió el radicalismo desde su etapa fundacional, ¿no? Y momentos de la historia que han registrado claramente esa conducta. También es otro tema que obviamente entiendo que estás defendiendo dentro de todo este contexto que estaba diciendo, ¿no? Sí, seguro, sin duda, sin duda. El radicalismo es el partido de la educación pública, de guardapolvo, de Irigoyen, de la reforma universitaria, y bueno, nosotros lógicamente que estamos totalmente en contra de la privatización de la educación. La educación es la herramienta que por excelencia que favorece a la movilidad social ascendente y nosotros la vamos a defender, lógicamente. Nos metimos en el tema nacional, pero no me quiero ir tan de lo que es el tema Wilray, en el sentido de que supongamos que seguís al frente o te reemplazan un acuerdo, pero bueno, hay objetivos de cara al futuro, a esta etapa que se avecina, y las prioridades, ¿cuáles las definirías, Benjamín, para lo que se avecina? Yo me gustaría definirlo brevemente en dos plazos, uno en el corto plazo y en uno en el mediano y largo plazo. Entiendo que hay momentos para la gestión, momentos de un poquito más de estabilidad o cierta bonanza económica, y ese es el momento sí de avanzar fuertemente en la obra pública, en las cosas que se pueden ver y tocar. Pero hay momentos muy complejos donde tenemos que darle prioridad a aquellas cosas que no se pueden ver ni tocar. En esta situación donde la gente realmente la está pasando mal, es el momento de escuchar, de acercarse, de contener, de asegurar que a ningún vecino le falte un plato de comida, que a ningún vecino le falte o se vea privado de hacer un tratamiento médico o un medicamento o lo que fuere. En estos momentos la obra pública deberá quedar a un segundo plano y la gente lo deberá entender, pero tenemos que darle prioridad, como te decía, que esas cosas que no se pueden ver ni tocar, que es estar bien cerquita de todos los vecinos. En el mediano plazo, cuando el panorama esperemos que mejore, tenemos lógicamente eh, proyectos y perspectivas a futuro, como continuar ampliando la obra de red de gas, la conexión con mejorado de Wilray a la Bordeboy, continuar avanzando en la infraestructura para los loteos sociales, realizar cordón cuneta en los barrios en las pocas cuadras que aún faltan, tenemos también proyectado realizar asfalto en algunas cuadras que faltan, pero fundamentalmente, y esto ya a mediano y largo plazo, el objetivo que nos quita el sueño y por el que vamos a trabajar muy fuerte en los próximos 2 años de gobierno, es el inicio de la obra de cloacas. Ahí van a estar apuntados todo nuestro esfuerzo. Bueno, ahí obviamente obra pública, la articulación con la provincia, seguramente va a tener una fluidez mucho mayor. Habrá que encarar algunos temas ante la nación, eso es un tema incierto en cuanto a cómo puede terminar el esquema político, pero las expectativas finalmente te hacen ser optimista para lo que se viene o estás muy preocupado por cuestiones económicas que están afectando este presente, el incremento del dólar, en fin.
cómo vivís lo que se viene. Yo, bueno, el presente sí me tiene muy preocupado porque lógicamente los recursos de la comuna han ido decreciendo y los gastos y las inversiones han aumentado muchísimo, entonces hay que ser muy prudente y muy cuidadoso para poder llegar a cumplir con las obligaciones. Como te decía, la cuestión social, fundamental, los proveedores, fundamental, y las obligaciones salariales, fundamentales. Eso es lo que estamos haciendo el esfuerzo para poder cumplir y no tener inconvenientes. Sí avisora un futuro mucho mejor. Lo que también digo es que tenemos que ser prudentes y administrar las expectativas, porque el próximo gobierno, si bien vamos a tener mucha cercanía, va a ser el gobierno del provincial que le dé mucha importancia a los gobiernos locales, pero hay que ser, como decía, prudente. El 11 de diciembre no se cambia de un día para el otro, va a ser lógicamente un proceso de adaptación política, de conocimiento de las reparticiones públicas y también de que mejore un poco lógicamente la economía. Yo creo que ya para la segunda mitad del año podemos tener un panorama, segunda mitad del 2024, digo, podemos tener un panorama un poquito ya mejor y más alentador. Benjamín, nosotros tenemos que concluir esta charla y al hacerlo, nuevamente felicitarte por un triunfo categórico, contundente. Más de, ¿qué porcentaje de votos sacaste finalmente en la reelección? 86,9 para ser exacto. Bueno, la verdad una cifra notable, ¿no? Que habla muy bien de lo que ha sido tu trabajo. Y bueno, estar atento a qué ocurra con tus proyectos futuros, tu inserción o no dentro del gabinete que va a constituir el gobernador Puyaro. Así que estar en contacto contigo, por supuesto, siempre es muy agradable y estaremos nuevamente charlando, ya sea por este medio, por otro medio, para que realmente nos des cuenta de todas tus miradas, que siempre son muy interesantes de escuchar en los enfoques que haces de gestiones o de cuestiones políticas. Así que el saludo y el agradecimiento por este contacto que pudimos hacer. Bueno, no, gracias a vos, Julio. Lógicamente vamos a estar en contacto por cualquier medio que sea posible, pero antes te quiero dejar, porque estaba en el club, lógicamente estábamos en una mesa hablando de política y estaba mi viejo y le digo, me voy a hacer una nota con Julio, y me dice, bueno, dejame mi saludo, así que quiero cumplir con el compromiso asumido y te mando un fuerte y cálido saludo. Que sea recíproco. Tengo un enorme afecto por el Colorado, como le decimos, ¿no? Una persona realmente que uno quiere muchísimo y que valoriza mucho porque ha puesto mucho esfuerzo en su trabajo también por Wilray. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta siempre. Dale, nos vemos. Buenas. Muy bien, así llegó el final de este gran encuentro que ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Estaba Benjamín Gianetti, presidente de la comuna de Wilray, y estuvieron de la UTN hablando de educación pública. Estuvo también el recuerdo, el homenaje al Día del Árbitro. En fin, fue nuestro gran encuentro. Gracias a Federico Einer, que estuvo en control técnico, a Manu De Feo también, a quienes hacen a la producción de este programa y por supuesto a toda la gente de Ver TV que hace que podamos llegar a toda la región por este importante medio de comunicación. Hasta nuestro próximo gran encuentro. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.